Queridas hermanas y hermanos de la Convert, qué alegría estar con ustedes en este momento para compartir el icono bíblico que nos va a acompañar durante este trienio. En la reciente asamblea, los presidentes y presidentas, los secretarios, es decir, la presidencia, la asamblea de la CLAR, eligió el encuentro de Jesús con Nicodemo, de Nicodemo con Jesús, como el icono que va a ser desarrollado posteriormente en el horizonte inspirador que va a suscitar todo el movimiento del espíritu en la vida religiosa de nuestro continente. Así pues que con mucho gusto vamos a tomarnos unos minutos para conocer este precioso icono bíblico. Nicodemo aparece en el Evangelio de Juan en un momento clave, tras la purificación del templo y antes de que presente al Bautista. A partir del encuentro con Jesús, Nicodemo va a iniciar un proceso de discipulado sumamente interesante y su relación con Jesús le va a servir a Juan para plantear un camino de seguimiento cristiano en un contexto de suma dificultad. Con la fuerza del Espíritu, el seguidor llega a ser constructor de nuevas relaciones, a generar nuevos espacios de fe. Ese proceso está narrado en estos tres momentos que ustedes están pues viendo en la diapositiva. En Juan 3, el encuentro nocturno con Jesús. En Juan 7, Nicodemo defiende a Jesús ante el Sanedrín, cuestionando el juicio que se le quiere imponer a Jesús. En Juan 19:39, Nicodemo ayuda a José de Arimatea a sepultar el cuerpo de Jesús. Nicodemo es presentado en el Evangelio de Juan en esa primera escena como un buscador honesto, un hombre recto, miembro destacado de los grupos opositores a Jesús, pero insatisfecho con las respuestas que hasta ahora había encontrado. Por eso busca a Jesús en la noche y lo aborda con una pregunta que revela toda la necesidad de claridad, más que una pregunta, una afirmación, pero que busca claridad. Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Sin duda Jesús es un maestro venido de parte de Dios, porque sus obras así lo revelan. Esa es la convicción de este venerable fariseo. Al contacto con Jesús quiere corroborarla y profundizarla. El diálogo con Jesús le permite iniciar un camino hacia la claridad. Al autor del relato le gusta entrar en ese juego de los equívocos, las ironías, el doble nivel de significado, y en este episodio lo desarrolla de una forma admirable. Jesús emplea términos que tienen a la vez un sentido natural y uno trascendente. Pero Nicodemo lo entiende siempre en sentido natural y Jesús lo está utilizando en el segundo. Por ejemplo, el que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Y le pregunta a Nicodemo, ¿cómo es posible volver a nacer del vientre de la madre? Nacer de la carne equivale a renunciar a la gracia que viene del Espíritu. Es quedarse encerrado en los ritos, leyes, dogmas que ayer brindaron vida, pero cuyo manantial ya se secó. El Espíritu es el agua que sacia la sed de este y de todos los buscadores. Sin duda, del odre de la tradición tan conocida por Nicodemo, se sacó en el pasado vino de muy buena calidad, pero ahora el Señor nos invita a dar un salto para dejarnos guiar por la fuerza imprevisible del Espíritu. No es extraño que Nicodemo no alcance a comprender la invitación de Jesús. Por eso le pregunta, ¿cómo es posible todo esto? Algunos de sus compañeros fariseos criticaban a Jesús por sus obras y sus palabras. En cambio, Nicodemo manifiesta un interés genuino. Este viejo venerable entendía más de las cosas de la ley,
de la letra muerta de preceptos, de prohibiciones, que del soplo vital del Dios creador y liberador. Para Jesús eso le resulta incomprensible, por eso le pregunta: tú, que eres maestro de Israel, ¿no entiendes las cosas del Espíritu? Él era un fariseo honesto, en búsqueda de respuestas, y que había renunciado a la soberbia religiosa a la que conduce el cumplimiento ciego de la ley. Y pese a las dudas, incomprensiones que lo habitaban, pues tenía un espíritu de apertura al diálogo, a la escucha de nuevas formas de pensamiento y de interpretación de las escrituras. Por eso Nicodemo enseña que el camino del creyente exige apertura, diálogo y capacidad para descubrir la acción de Dios en las demás personas. Acordémonos que el gran teólogo del siglo XX, el gran teólogo católico Karl Rahner, hablaba de los cristianos explícitos, que son los que confiesan abiertamente su fe en Jesús como Salvador, y los cristianos implícitos, los que viven el bien, la bondad y la justicia del reino, aunque no mencionan a Jesús o hasta dicen no creer en él. Pero la vida de estos últimos muchas veces es una vida auténticamente cristiana. A este, que podríamos llamar cristiano anónimo, que está en camino de llegar a ser cristiano, los signos de la vida de Jesús lo condujeron hasta él. Solo es posible nacer de lo alto si se nace del Espíritu. Es decir, si dejamos que el Espíritu de Dios nos sacuda, nos transforme, cambie nuestra forma mentis. El proceso de sinodalidad que está viviendo la Iglesia y que en muy buena hora el Papa León quiere continuar, es una invitación similar a permitir que el Espíritu entre a bocanadas en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestras estructuras, de modo que se genere una nueva ciudadanía eclesial basada sobre la dignidad bautismal. Ese es un camino de construcción real de la esperanza. Y el diálogo de Jesús con Nicodemo termina como en punta. No sabemos la respuesta última de Nicodemo ante la invitación de Jesús a creer en aquello que no pueda captarse por la Escritura. Esa respuesta la vamos a encontrar más adelante. En el capítulo 7, en el contexto de una de las fiestas más importantes del judaísmo, que era la fiesta de las tiendas, cuando ya se había agravado la hostilidad de Jesús, viene un encontronazo en la práctica de Nicodemo con sus compañeros del Sanedrín. En ese momento entonces el buen viejo ya ha tomado partido por Jesús. Por eso se opone abiertamente a la decisión de matar a Jesús y lo confronta al Sanedrín con lo más auténtico de la tradición religiosa. ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin escucharlo o sin escucharlo antes para saber lo que hizo? Ese es un indicio claro de que después de su encuentro con Jesús del capítulo 3, él había continuado su búsqueda espiritual, pero todavía no tenía argumentos para dar razón de su esperanza, porque cuando lo contraatacan y le dicen o le preguntan: ¿tú también eres Galileo? Examina las escrituras y verás que de Galilea no surge ningún profeta. Entonces en ese momento Nicodemo aún no sabe qué responder. Aunque tiene una opción tímida por el maestro, sin embargo ya dejó en evidencia el modo de proceder típico de esos grupos de poder. Primero dictan la sentencia condenatoria y después realizan el proceso. Nicodemo todavía no está totalmente decidido por Jesús, pero su iniciativa ya generó sospecha entre sus amigos del Sanedrín. Y al final del Evangelio, Juan presenta el fruto de la búsqueda del buen Nicodemo, justo al momento de la sepultura de Jesús.
La cruz es el criterio definitivo para la fe cristiana y el elemento definidor del auténtico discípulo. Los sinópticos testimonian que al momento de la muerte de Jesús, todos los discípulos que habían sido llamados por él, instruidos por él y enviados a predicar, huyeron y lo dejaron solo. Es el momento en el que aparecen los discípulos y discípulas del grupo más amplio de seguidores de Jesús, como Nicodemo y José de Arimatea. Nicodemo llegó con una cantidad inaudita de mirra y aloe para ungir el cuerpo amado de Jesús, y esa cantidad exorbitante refleja el amor sin límites que ha alcanzado Nicodemo. No lo dudemos más, es una profesión de fe elocuente, aunque silenciosa, porque la historia no puede terminar de cualquier manera y en una tumba. Nosotros los religiosos, religiosas, la vida religiosa, venimos de una venerable tradición que ha sido generosa en frutos de santidad y en obras apostólicas que abrieron el camino a la salud, a la educación, al desarrollo de nuestros pueblos. Es que hasta personas no creyentes reconocen que algunas de nuestras formas comunitarias y apostólicas han sido significativas para la sociedad. Pero si no se mantienen adecuadamente esas obras y esos odres, pues los odres también se dañan. Y también nuestras instituciones han dejado de ser significativas. El desarrollo de las sociedades impone revisiones, reformulaciones. Hemos vivido procesos de reestructuración que han intentado actualizar nuestros sistemas pastorales y administrativos, pero no podemos quedarnos satisfechos con eso. Estamos invitados, como Nicodemo, a nacer del Espíritu si queremos seguir siendo obreros significativos del reino. Es el tiempo del nuevo nacimiento, de revisar las convicciones que nos aseguraron un significado y un aporte representativo en el pasado, pero que muchas veces ya no lo es en el presente. Dejarnos guiar por el Espíritu nos lanza al camino de lo imprevisible, porque el Espíritu se encarga de renovarlo todo. El viejo Nicodemo no renuncia a la búsqueda, ni permite que se agote su generosidad. Tampoco la vida religiosa permite que su respuesta esté condicionada por las soluciones del pasado. Con la audacia del espíritu, la vida religiosa se lanza a imaginar un futuro nuevo en el que la fraternidad sea posible y la equidad alcance para todos. Son los signos que permiten vislumbrar la manifestación del reino en medio de nuestra historia. Muchas gracias.